efectos, afluentes de todo ese sistema mundial que apareció en Nimrod y que embriagó a la humanidad queriendo hacer una torre que llegase a nuestro Dios a través del hombre, hombre, hombre. Y qué curioso, porque ahora con Isaías estoy viendo algo que todos sabemos, y es que la salvación y cómo van a acabar todas las cosas como nuestro Dios se lo ha propuesto no tiene nada que ver con méritos ningunos de nuestros o de la humanidad, sino porque Dios lo ha hablado, porque Dios lo ha dicho, porque su boca lo ha hablado. Esto es más profundo de lo que puedo explicarlo así en pocas palabras. Es decir, el hombre no tiene ni voz ni voto en el propósito de Dios. Él no puede hacer con que sus propósitos se cumplan y tampoco puede frustrar los propósitos de nuestro Dios. Eso es soberano. Él es soberano. Y esto es algo maravilloso, tener esta garantía. Primero porque nos quita de los ojos todo mérito humano, nuestro o de cualquier persona, y nos hace poner nuestros ojos en la verdadera obra que es la suya. Y es hermoso porque es como todo va a acabar. Todos estos escenarios que estamos viendo en el Apocalipsis, ¿cuál es el resultado? El resultado es que en este momento nuestro Dios está por debajo, rebajado, toda la humanidad lo pisotea, literalmente. Aquel que se ponga debajo de su poder, como sería nuestro caso, es visto como falto de inteligencia y desprovisto de las cualidades mínimas que debe tener una persona para ser digna conforme al mundo. Hoy he estado viendo una película que ha ganado los Óscares y que se llama La ballena. Yo creo que habréis oído hablar todos de ella. Es perversa, lo pueden ver muy pocos, va a engañar a muchísima gente porque es poner los ojos en el hombre, 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 pero de una forma además muy sutil, muy intelectual. Todos sus personajes están hechos para denigrar la imagen de nuestro Padre y ponerla en los hombres. Y lo hace de una manera muy sutil, que va a ser muy atractivo. Hay varios personajes. Uno de ellos es un evangelista que parece salido del camino internacional, como nosotros éramos, y cómo se presenta con palabras muy parecidas, de que él trae la salvación a la casa de esta persona y que Dios va a hacer milagros. Y bueno, es horroroso. Yo salí del cine, estuve después comentándolo con Teresa y Teresa se iba fijando efectivamente, y es muy atractiva, es decir, llama. Si no permitimos que la espada del Espíritu discierna lo que estamos viendo, claro que el adversario sabe maquillar muy bien su mentira y darle la vuelta. Bueno, pues todo esto es ciertamente la Babilonia. No tanto, o sí, tanto las religiones como las conocemos, las imágenes. Hablaba con Charo esta semana de ¿por qué no entendemos la palabra? ¿Por qué cuando vamos a leerla no entendemos? Hasta que, gracias a Dios,
eso es cierto, con el espíritu de sabiduría y de revelación hay booms. Se nos hace esa letra muerta en palabra viva. Pero una de las cosas que sucede es la imaginaria. Las imágenes que nosotros propios tenemos, yo creo que en nuestro consciente e inconsciente. Por ejemplo, aquí cuando vemos en el Apocalipsis versículos que hablan de los que vamos a ver hoy, los que estamos para ver hoy, la alegría que hay en el cielo cayendo este sistema todo de Babilonia. Mientras que todo en la tierra es de pesar, todo es de lloro, es de clamor, viendo que cómo ha caído la gran ramera, porque ciertamente esto es lo que va a producir en la caída de estas vendas, de estas escamas, como le cayeron a Pablo, de sus ojos, y el poder contemplar un poco de la luz de nuestro Dios. Es decir, pero eso es lo que sucede en la tierra cuando esto todo caiga. Y esto, fijaros bien a qué escala se tiene que dar para que no sea un evento como un terremoto que ocurre aquí o una región que tiene hambre allí. No, esto va a ser a un nivel impresionante y el resultado, como digo, es que Dios ahora estando abajo, siendo pisado por la humanidad y no sufriendo las consecuencias de eso, en un momento, y por eso hay tantas veces en el Apocalipsis que escuchamos, en una hora cayó Babilonia. Es que va a ser ciertamente ¡pum! Un cambio completo y total. Entonces escuchamos frases como aleluya, aleluya, gritaba una gran multitud en los lugares celestiales, es decir, en los cielos, ¿no? Y aunque no sepamos quién es esa gran multitud, porque sabemos que hay ahí ya los redimidos, pero también pueden ser sus huestes espirituales, o escuchamos cosas como que los 4 Zoa se postraron con su rostro al suelo, o los 24 ancianos que echaron sus coronas al Cordero. Bueno, cuando escuchamos estos versículos nos vienen a la mente así una imaginaria de todo lo que hay en las catedrales y en los cuadros y vemos pero no, o sea, lo que hay ahí es un haberse abierto el entendimiento de todos estos seres espirituales que adoran a nuestro Padre viendo lo que está sucediendo y lo que ciertamente han con mucha paciencia aguardado. Es decir, es verdad, este sistema babilónico lleva produciendo esta ceguera, esta embriaguez. Fíjate que ¿qué lenguaje utiliza nuestro Dios? Ramera, de sus fornicaciones, el cáliz de sus fornicaciones. Es impresionante porque está en balanza con lo que dice de la copa del ángel que tiene el incienso y que son las oraciones de los santos. Bueno, pues ella también tiene su cáliz, es decir, de todas esas fornicaciones idolátricas que tienen los hombres y que no ha producido más que ese caldo que poco a poco nos ha ido también el Espíritu abriendo el entendimiento y diciendo por qué ciertamente no comprendemos las Escrituras muchas veces cuando vamos a leerla y es porque consciente o inconscientemente pues esa imaginaria toda ha embebido a toda la humanidad y nosotros no nos hemos visto libre de eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues es que ciertamente, y de ahí el principio
tiene que ser siempre el mismo. Es hermoso como nuestro Dios nos va explicando las cosas, porque se van abriendo. O sea, Él nos dice que el primer paso es anularse uno mismo, es decir, eh, hay un versículo tan hermoso en que dice que aquel que reconoce que ha andado en la inmundicia y en la iniquidad y que no ha sacado provecho de eso, sino que se avergüenza, a ese lo recoge Dios. Y esto es lo que hemos hecho, o sea, hemos por su gracia visto lo que nosotros éramos en otro tiempo. Y solo no nos vemos ahora porque nos vemos revestidos en Cristo. Esto hace con que su palabra se encaje perfectamente en la justicia imputada por Dios en Cristo. Y es más fácil de lo que pensábamos. No hay que hacer el esfuerzo presentándonos. No, 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 no. Esto se hace de una manera natural, efectivamente, con esos dos movimientos. El que el Espíritu nos muestre primero el pecado en nosotros y entonces su maravillosa misericordia vistiéndonos de Cristo. De manera que, bueno, comencé diciendo qué hermoso porque hasta aquí hemos, y sobre todo Amparo, con mucha paciencia, preparando todo esto. Yo estoy seguro que no ha sido nada fácil. Son, como sabemos, muchísimas figuras, muchísimos tipos, caballos, pero es todo ciertamente para que veamos que lo que ahí viene, el cambio de administración, es tan fuerte como en los días de Noé. O sea que cuando este tiempo se cierre y cuando nuestro Dios le dé rienda suelta a estos espíritus, que es ciertamente lo que está buscando la humanidad, y bajo su responsabilidad yendo a perdición, bueno, pues no va a dejar dudas, va a ser visto por toda la humanidad. Es decir, van a ocurrir cosas en que ciertamente esa venda, ese irá cayéndose, porque daros cuenta que cuando ciertamente termine todo, otra de las cosas hermosas es que esta caída de Babilonia es inmediatamente anterior, es decir, todo esto va cayendo como muros, como fortalezas que estaban en el corazón de los hombres. Y es ciertamente con todos estos juicios que van cayendo, en que no van a saber dónde volverse, y los que se vuelvan para sus dioses, efectivamente, y que no encuentren ahí cobijo, y ahí van a ver, ahí tienen que caer la venda. Y, y esto todo, o sea, la caída suya y su puesta en fuego, que va a durar también los 1000 años y que va a servir como escarmiento para las naciones que vivan en ese reino de justicia. Eso va a servir, el humo de su tormento va a ascender al cielo por los siglos de los siglos, va a estar allí como un testimonio para que la gente ciertamente que viva en el milenio sea muy consciente de que ahí no debe poner nunca su corazón. Es igual que el Gehenna que va a haber para los que endurezcan su corazón y tenga que ser utilizada la vara de hierro, porque es otro aspecto de nuestro Dios, es su justicia, que no conoce, nunca ha conocido el hombre. Justicia es santo y es bueno, pero es justo. Y, ¿alguien quiere decir algo? No, no escucho bien.
Ok, no importa. Pero bueno, pues por todo eso realmente estoy entusiasmado en el tema que vamos a comenzar a tratar, porque claro que, y esto es otra gran bendición, saber que esos son 7 años. Entonces todo muy, muy, muy rápido, que se divide en esas dos partes, los 3 primeros años y medio, y ciertamente la gran tribulación, que son los 3 últimos años y medio. Pero en ese final, ahí es cuando cae la Babilonia y tenemos esa entrada del verdadero caballo blanco con todas sus huestes celestiales, viniendo aquí a la tierra, lo cual es una visión maravillosa. Estemos en los lugares celestiales, estemos donde estemos, es ciertamente algo que nos llena de regocijo. Por eso hay regocijo en nuestro corazón en medio de todo este escenario apocalíptico, pero no somos como el mundo, que nos entristecemos, como si no tuviésemos esperanza, sino que lo que aguardamos son los temas que vamos a tratar a partir de ahora. Bueno, muy bien, Juan. Muchas gracias por esa entrada triunfal al tema que vamos a ver. Entonces, para no cortar la idea, muy buenas noches. Voy a retomar eso que estás diciendo. Bueno, efectivamente, como Juan acaba de decirlo, estos escenarios con los que termina el capítulo 18, perdón, son escenarios de desolación. Y como lo decía Juan, esta Babilonia permanecerá siendo un testimonio para el mundo entero. Un establecimiento carcelario de todo espíritu inmundo, como lo vimos, un lugar apartado y aborrecido por los hombres. Y en directo contraste con esta ciudad tendrá también lugar la gloriosa restauración de Israel y de Jerusalén, como realmente Dios siempre lo ha deseado, su pueblo, su ciudad, en contraste con esta Babilonia que estará ardiendo durante el Aion, durante el milenio. Bien, ya Juan hizo un resumen de cómo terminan las cosas en la tierra, los juicios que caen sobre esta ciudad, sobre sus moradores, por los mercaderes que habían vivido desenfrenadamente, rindiendo culto a la riqueza, al lujo, cómo esas naciones fueron engañadas por toda esta influencia que viene desde Nimrud, las distintas religiones que con sus hechicerías, con sus engaños lograron la venda para toda esa humanidad, la embriaguez, el aturdimiento del hombre y como resultado pues la separación total del hombre y Dios. Y por último, efectivamente se vengó la sangre de los profetas en esta Babilonia. Entonces, en contraste, vamos a entrar al capítulo 19 y en adelante, entonces vienen todos estos nuevos detalles que nos muestran dentro de ellos está efectivamente uno de los propósitos más grandes con todo lo que ha hecho Dios, que lo vamos a ver. Además, son las bodas del Cordero, es un tema maravilloso, pero pues tenemos que reunir bastantes detalles pequeños para poder llegar a ese momento. Bien, dice Apocalipsis capítulo 19, después de todo esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. A los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se prostraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios,
todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, muy bien, entonces vienen muchas cosas y muchos detalles que en algún momento hemos visto. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que está sucediendo. Bien, por un lado vienen ayes, que son los lamentos de los mercaderes de la tierra, como lo vimos en la clase pasada. Estaban los reyes de la tierra, estaban los mercaderes, los mismos marineros, todos en lamentación. En contraste, como bien lo estaba diciendo Juan, ahora son los aleluya, que claman desde el cielo cuando cae esta gran Babilonia. Viene un primer aleluya, que es, dice después de esto hay una gran voz de gran multitud. Es muy importante que nosotros sepamos que esta gran multitud, como lo decía Juan, no sabemos de huestes, no es la gran multitud de la cual hemos hablado, que ya recordemos que ellos son los que pasan al milenio, pero están en la tierra. Entonces, esta es una gran multitud en el cielo, que es diferente. Ellos todos dicen aleluya, esta expresión maravillosa, y lo hacen por el juicio que se acaba de hacer sobre Babilonia. Dice aquí, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La razón es porque sus juicios son verdaderos y justos, y de esta manera justa ha juzgado a esta gran ramera que, como ya vimos, corrompió la tierra. Entonces, este cambio de visión al cielo es grandioso, porque allí tiene una acción de gracias total como consecuencia de estos juicios divinos que ya fueron consumados. Esta explosión de alabanza que resuena en el cielo es una respuesta sobre los juicios que se hicieron sobre Babilonia, ya que se terminó con una sociedad cuyos valores estaban en manifiesta oposición a Dios. Los cielos se regocijan
por la condenación de los impíos, porque esto dará lugar a un nuevo orden mundial en el que el legítimo rey de este mundo vendrá a ocupar su trono en esta tierra de donde fue rechazado. Entonces, como lo decía Juan, va a haber un cambio total. Entonces, ya todos en el cielo empiezan a clamar, a alegrarse, porque va a haber este cambio y efectivamente ahora sí el legítimo rey viene a reclamar su reino. Bien, como dije, no se dice con gran exactitud quiénes son esta gran multitud, pero es evidente que forman un majestuoso e impresionante coro, elevando sus voces con fuerza para adorar a Dios. La razón de esta alabanza viene a continuación, porque sus juicios son verdaderos y justos. El castigo parece duro, pero merecido y justo. La corrupción de la tierra con las fornicaciones de la gran Babilonia enseñaba a pecar a otros y perseguía a muerte a quienes los seguían en sus desenfrenos. Entonces, todo esto justo merece un aleluya al Padre. Viene el segundo aleluya, dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella, es decir, de esta Babilonia, sube por los siglos de los siglos, que ya aprendimos que es el tiempo Ionian, que es durante el milenio. La alegría continúa, la alegría celestial continúa, y ahora esta está relacionada con el juicio que se hizo sobre Babilonia y el hecho de que ella vaya a estar ardiendo como memoria de lo que ella era, para que justamente sea un escarmiento para las otras naciones que piensen en algún momento desobedecer. Bien, el tercer aleluya, efectivamente lo hacen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postran efectivamente y adoran a Dios y lo alaban, ¿sí? En un capítulo, en capítulos anteriores veíamos que efectivamente ellos ya echaban sus coronas en señal de que todo su poder lo ponían a disposición del Cordero que está en el trono. Bien, el cuarto aleluya dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, ahora sí todos, a los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, es decir, todos juntos, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Efectivamente, entonces aquí son exhortados todos, grandes, pequeños, a alabar, a adorar a Dios, porque ahora Él es el que reina. Ese cambio del que estaba hablando Juan, en estos tiempos el dominio es del hombre, aparentemente, pero luego efectivamente todo da la vuelta. Bien, entonces, recordemos que los truenos, relámpagos y voces que salen del trono siempre están asociados con los juicios justos de Dios. Este último aleluya que resuena con mucha más fuerza por todos, ¿sí? Tiene su razón de alabanza y es que el Señor Dios Todopoderoso reina. Hay 4 aleluyas, aleluya, aleluya, aleluya. La palabra aleluya es una exclamación de alabanza. Y esta palabra se repite 4 veces en Apocalipsis 19, en todo el capítulo, y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Pertenece aquí por el regocijo sin límite que hay en estas huestes espirituales, por lo mismo que estamos diciendo, por el cambio. El universo va a ser sometido a la voluntad del único y legítimo Rey, porque Él es el Todopoderoso, y aunque en este momento todavía no se ha materializado, los coros celestiales celebran como un hecho consumado. Entonces, efectivamente, todo el cielo ya sabe lo que viene y está muy alegre. Bien, es muy importante que sepamos que esta alabanza celestial por toda esa destrucción que sufrió Babilonia y todas estas cosas que sucedieron en la tierra, es una respuesta a los juicios justos. Y efectivamente en la Escritura hay lugares donde muestra que efectivamente hay una alabanza, ¿sí? Como respuesta a los juicios justos. Así lleven ellos destrucción. Por ejemplo, Deuteronomio 32:43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo.
ahí hay alabanza, a pesar de que hay venganza. En Salmos 58:10, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Una forma de decirlo es que uno siempre dice, bueno, pero ¿cuándo es que Dios realmente los malos van a tener como su castigo? Y cuando lo tienen, que efectivamente lo van a tener, entonces hay un gozo, una alabanza, una alegría. En Salmos 96:11, y no es porque tenga que ser así, sino porque son juicios justos, son los que proceden de Dios. En Salmos 96:11 dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que está en él, todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, la sentencia justa fue sobre Babilonia, la grande, la madre de la ramera y de todas las abominaciones de la tierra. Ella era el foco de infección para el mundo, cuyos valores eran en oposición a Dios, además de ser la promotora de la persecución y muerte contra los cristianos. Entonces, ahora, a pesar de que es muy duro, fue muy duro, el cielo y las alabanzas son para Dios por ser justo. Bien. Ahora hay algo muy importante. En el versículo 7, una vez que ya hay tanto júbilo y alegría, viene algo muy especial que hace parte también de esa alegría. Y dice lo siguiente, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bien, entonces, parte de las alabanzas y de todo este júbilo y alegría en el cielo, de esta gran multitud, de los 24 ancianos, de los seres vivientes y de los grandes y pequeños, están motivadas por las bodas del Cordero. Y además, pues, el regreso de Cristo a la tierra para juzgar y gobernar como Rey de Reyes a las naciones durante su reino de los 1000 años. Entonces, aquí hay muchos detalles en los cuales nos debemos detener. ¿Quién será la esposa? ¿Quiénes van a participar de esas bodas? ¿Y quién está invitado? ¿Sí? ¿Por qué ella se ha preparado? Etcétera, etcétera. Entonces aquí está encerrado el gran propósito de Dios, inclusive desde antes de la fundación del mundo, llegar a este momento que es el de las bodas de su hijo. Bien, entonces vamos a iniciar. Bien, se habla del Cordero y aquí nosotros tenemos que hacer una consideración. Jesucristo, el Señor Jesucristo como el Cordero, fue el que se rebajó hasta lo sumo. Recordemos, Dios manifestado en Cristo, Él se limita para poder hacerse hombre y llegar hasta la parte más baja. Estando en esa condición de hombre, Él es humillado, no abrió su boca, siempre estuvo quieto, reposado, y lo más importante, Él se negó a sí mismo, siempre dándole la gloria y la honra a Dios, precisamente para lograr la redención del hombre. Eso es lo que debemos tener en nuestro corazón. Bien, entonces está la consideración. El primer pensamiento que viene a la cabeza cuando se piensa en Cristo como el Cordero de Dios es aquel quien quita el pecado del mundo. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora este Cordero del cual vamos a hablar está ubicado en los tiempos de los juicios. Es el Cordero, pero ya no viene a salvar. Viene efectivamente a tomar posesión, ¿sí?, de su reino y viene a regir con vara de hierro, como lo acabamos de leer ahorita, trae su espada aguda
es el día de su ira, de sus juicios, es el tiempo de su boda. Entonces, de aquí en adelante, el Cordero hay que verlo de otra manera. Ya no viene a quitar el pecado del mundo ni a salvar, viene a gobernar, a reinar. Bien, entonces pues aquí efectivamente hay 29 ocurrencias de la palabra Cordero en el Apocalipsis, son muchas. Y pues de alguna forma nosotros ya las hemos trabajado. Hay dos referencias que hablan de redención, pero específicamente esta redención tiene que ver en algunos momentos con los 144,000 en Apocalipsis 14:3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, hay que recordar, muy importante, que dentro de estos 7 años, en el Apocalipsis, en este último tiempo, el trono tiene una centralidad importante. Todo se hace alrededor de él. Y la razón por lo que es importante el trono es porque en medio de él se encuentra el Cordero como inmolado, ¿sí? Entonces, desde allí es que son los juicios. Recordemos que esto se encuentra por Apocalipsis 5:6 y dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que la connotación de cordero cambia. En el Apocalipsis 6:16 dice, escondednos, ¿sí? Porque del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, otra connotación. Aquí en Apocalipsis 19:7, las bodas del Cordero. En Apocalipsis 13:8 se habla del libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En Apocalipsis 15:3, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como las primicias para Dios y para el Cordero. Así que él sigue siendo la centralidad como toda la palabra, pero aquí tiene una distinción muy clara: el día de su ira, el día de los juicios justos. Bien, hablábamos del Cordero porque él es el protagonista. Entonces, de nuevo vamos al versículo, dice 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bien, entonces vamos a dejar un poquito aquí lo del Cordero, que lo conocemos, hemos trabajado, y nos vamos a enfocar en su esposa. ¿Quién es la esposa que se ha preparado? Bien, entonces, para ir a contestar esta pregunta, lo primero que vamos a mirar es en el Antiguo Testamento, ¿quién era la esposa? Y recordemos que la esposa, de acuerdo a los profetas, es la nación de Israel. Entonces, toda Israel, vamos por partes. Bien, en Isaías 54 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces aquí el marido, Jehová de los ejércitos. Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isri, o sea, mi marido, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Esa es la promesa que le tiene. 19, y te desposaré conmigo para siempre.
te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Jeremías 13:14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré cada ciudad de cada familia y os introduciré en Sión. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, a toda Israel, pues la llamaban la esposa, pero recordemos que aun cuando Dios sabía, ¿sí?, que esta esposa era una mujer infiel, porque sabemos que ella iba tras otros amantes. Y aquí hay una representación de su pueblo yendo detrás de las otras naciones, que ya lo hemos sabido. Pero para lo que estamos viendo, entonces, Dios llamó a todo su pueblo, les hizo un llamado especial, les llamó a ser su esposa. Aquí toca ir mirando. Entonces, todos fueron llamados, a todos se les dijo que podían ser la esposa. Sin embargo, pues vamos a ver qué pasó con esta esposa que es la repudiada, esta esposa que era infiel. Bien, viene la siguiente pregunta. ¿Todo Israel aceptó el llamado para ser la esposa? Bien, vamos a ver qué sucede, aunque Dios les llamó, la llamaba su esposa y pues le hizo promesas de qué iba a ocurrir con ella, pues vamos a ver qué dice la palabra. El Señor Jesucristo, en una parábola, responde esta pregunta. Dice en Mateo 22:1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos, y fíjense que aquí está la relación, ¿cierto? Estamos hablando de las bodas del Cordero, y efectivamente aquí hay un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bien, tácitamente ya empezamos a entender. Bien, en la parábola hay un cierto rey que hace una fiesta de boda para su hijo y hace dos invitaciones. Estas invitaciones se envían para aquellos que fueron convidados. Entonces, la primera invitación, que está en el versículo 3, dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bien, vamos a ver quiénes eran estos que rechazaron esta primera invitación. Y la respuesta está en el ministerio de Juan el Bautista y en el ministerio del Señor Jesucristo, que hicieron también las invitaciones y no quisieron aceptar. Entonces, en el ministerio de Juan el Bautista, que fue el primer llamado, la primera invitación, se encuentra en Mateo 21:24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta.
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después de creerle. Entonces, aquí está el primer llamado a Israel, que fue durante todo el ministerio de Juan el Bautista. Recordemos que él fue primero abriendo el camino al Señor Jesucristo, bautizando en agua para arrepentimiento de pecados. El que viene tras mí, Él es poderoso y os bautizará en Espíritu Santo y fuego, etc. Y no lo recibieron, no se arrepintieron de sus maldades. Bueno, ahora viene el propio Señor Jesucristo. Mateo 13:13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, o sea, una vez que hizo todo, ya nosotros sabemos, aquí está el resumen, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, Israel hizo caso omiso de la advertencia, repudiando a su Mesías y no quisieron recibir aquellas palabras que Dios había puesto en su boca. Rechazaron al reino y crucificaron al rey. No hubo arrepentimiento nacional. Recordemos que esta invitación era para todo Israel, que ellos son la esposa, ¿se acuerdan? Todo Israel es llamado la esposa. Por supuesto, aquí obviamente habrá algunos, que ya nosotros sabemos que es ese remanente, que ellos fueron más allá y creyeron, que se negaron a sí mismos y entendieron el llamado de Dios, pero la nación como tal no se arrepintió. Entonces, esta fue la primera invitación. Por lo tanto, efectivamente, nosotros ya sabemos que Israel es comparado también a esta higuera, y esta higuera no dio fruto. Esto está registrado en Lucas 13:6. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y ya recordamos que la viña es el Señor Jesucristo, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortaré después. Entonces, estos 3 años que el dueño vino procurando sus frutos, es en referencia efectivamente a los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. Y no se encontró fruto. Por eso, en Mateo 21:19, que encaja perfecto, dice, y viendo una higuera, entonces recordemos que el Señor Jesucristo iba por el camino, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces, efectivamente, Israel nacionalmente rápidamente se secó. Ellos no produjeron fruto, no. La higuera representa a Israel en cuanto a su posición nacional. Recordemos, muestra el fracaso moral y espiritual de Israel bajo el pacto antiguo. O sea, ellos no quisieron, repudiaron y efectivamente mataron al Señor Jesucristo. En su abierta oposición y dureza de corazón fueron estériles, pero en vez de ser cortado al final de los 3 años, al árbol se le da una nueva oportunidad durante el tiempo de los hechos. Entonces vamos a ver que efectivamente
aquí está la primera parte, la primera invitación, que Israel no quiso aceptar la invitación de ir a estas bodas que el rey ya tenía preparadas para ellos, sino que efectivamente rechazaron cualquier cosa que haya venido de parte de este rey. Bien, entonces vamos a la segunda invitación. Dice en Mateo 22:4, dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Bien. Aquí, efectivamente, esta segunda invitación que ya estaba preparada, cuando dice los toros y los animales engordados ya habían sido muertos, eso quiere decir que este elemento de sacrificio apunta claramente a la redención cumplida por la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario y al ministerio que le siguió durante el tiempo de los hechos. El hecho de que ya hubiese matado sus animales significa que ya efectivamente el Señor Jesucristo también, siendo el Cordero, había sido sacrificado y ya estaba de todas maneras, seguía abierta la invitación durante el tiempo de Hechos. Pero vamos a ver qué pasó. Según lo que dice acá, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a la labranza y el otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Efectivamente, en el tiempo de Hechos hubo un tiempo de violenta oposición al ministerio de estos hombres que quisieron volver a hacer la segunda invitación. Bien, entonces, recordemos que el tiempo de Hechos inicia desde el momento en que el Señor Jesucristo asciende a los cielos hasta el rechazo y repudio del repetido llamamiento por Pablo a la nación de Israel, es decir, hasta Hechos 28. Bien, entonces, bueno, voy a ir un poquito, voy a tomar 5 minuticos más para avanzar un poquito. Bien, entonces, este tiempo de Hechos es muy importante. Es además interesante que lo volvamos a tener en cuenta para que podamos entender todo por qué efectivamente esta esposa que es representada por Israel en el Antiguo Testamento, finalmente, ¿quién es la esposa de la cual o con la cual se casa el Cordero al final? Entonces tiene que ver con todos estos hechos que van pasando. Entonces ya vimos la primera invitación, el ministerio de Juan, el ministerio del Señor Jesucristo, que efectivamente es rechazado. Bien, ahora, en este tiempo de hechos, el llamado lo hace el apóstol Pedro y de nuevo invita al arrepentimiento nacional a el pueblo de Israel. Y el contexto, nosotros ya sabemos que efectivamente fue el día de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes juntos. Pedro, o Dios, a través de Pedro, de nuevo les hacen la invitación, efectivamente. En el versículo 22, Hechos 2:22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, y les recuerda, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta ahí, entonces, por eso dice que sus animales fueron muertos. Ya, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 38. Y ahí viene. Pedro les dijo, arrepentíos de todo eso que pasó y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Versículo 41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habla de 3,000 personas que son muchas, pero no habla de toda la nación. Entonces es importante que veamos que Dios aquí vuelve y les extiende y que se arrepientan ya de haber matado, de haber crucificado al Señor Jesucristo. No. Va el segundo discurso de Pedro y Dios utiliza un milagro hecho sobre un cojo de nacimiento. Recordemos, por favor, que estos milagros no son al azar. Estos milagros fueron efectivamente profetizados en el Antiguo Testamento, hechos por Pedro, y más adelante también Pablo hace el mismo milagro, el Señor Jesucristo, para que se cumpla lo que estaba escrito. De nuevo está Pedro en Hechos 3:1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 15, ahí va. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. 19. Ahí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bien. ¿Qué sucedió? No pasó. Israel se hallaba igual que este hombre cojo, tullido, pero por su incredulidad y su dureza de corazón. Ellos no entendían que ellos representaban este cojo que necesitaba ser sanado, liberado, ¿sí? Pedro les confirma que lo mismo que había hecho por aquel hombre cojo, Dios lo haría para ellos también. A pesar de haber asesinado a su Mesías, extendería sobre ellos el manto de misericordia y de perdón. Pero definitivamente no lo hicieron. Así que entonces ya nos queda el siguiente llamado, que efectivamente viene por parte del apóstol Pablo, que es ya para el tiempo de los hechos. Entonces es muy bello poder ya nosotros desde este punto de allá de adelante de lo que va a suceder, ver cómo cada pieza va encajando y por qué se llega a ese momento de las bodas del Cordero, que es el gran momento que Dios ha esperado, y Él espera que muchos entremos en esa cena. Ahí nosotros también estamos invitados. Bien, entonces vamos a dejar ahí, que Dios los bendiga. Bien, Juan. Sí, qué cosa, porque es como os digo, nuestro Dios nos va aclarando el entendimiento con todo esto. Y lo que nos parece en un principio lleno de que nunca lo vamos a abarcar, porque es demasiado, porque
¿Cómo vamos a entender a todos los profetas desde Moisés y luego aquellos que son Nahum y Habacuc y Ezequiel y Isaías? ¿Cómo vamos a hacer esto todo? ¿Cómo vamos a ver los caballos, las copas, las trompetas? Y no, esa es toda la forma figurativa en que Dios nos va formando el cuadro. Pero como os digo, la palabra la va asentando y siempre debemos recordarlo, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué hermoso esto del Cordero. Fijaros todo lo que hay ahí. Recuerdo en el libro de esta profecía de Charles Wells, que es de donde comenzamos y de donde tiramos muchas notas para hablar del Apocalipsis, pues él dice, fíjate, o sea, lo normal es que viésemos al león de la tribu de Judá en todo el Apocalipsis, y sin embargo Dios continúa a resaltar el Cordero. Dios continúa a resaltar su mansedumbre. Y esto es ciertamente para no quitarnos nuestros ojos espirituales de la dulzura que tiene dentro nuestro Dios, y que si Él es, Él dice, lento para la ira, vamos comprendiendo que no hay otra solución para Él llevar a cabo sus propósitos. Por eso es que aunque no entendamos en mitad de esos escenarios tan crueles que vamos leyendo, repite continuamente que Él es justo, santo y bueno. Y que si a nosotros nos cuesta ver, digamos, por estos juicios que tiene que ir pasando toda la humanidad, que os digo, va a ser algo como en los días de Noé. Ciertamente no estaba ninguno listo, preparado a que cuando comenzó de aquella manera a llover, no había llovido hasta entonces en la tierra, pues todos ciertamente se volvieron, cada uno a sus dioses, cada uno a sus salidas, en fin. Y es increíble porque de tal orden va a ser que nuestro Dios nos dice, en este momento, ¿qué ocurre? Si hubiese un hambre en la tierra donde habitamos, que comiencen a faltar los alimentos, pues decimos, bueno, el que tenga dinero sufrirá menos. No, nuestro Dios dice que los juicios recaen y pone muy claramente que los que están en eminencia. De tal manera que esos son los que se van a esconder en las cavernas de la tierra diciendo, mejor que se caiga el techo y que no soportemos la ira del Cordero, porque ellos también van a ser visados, ellos tampoco van a... Todas estas riquezas que ellos tienen hoy, en las cuales se sienten muy seguros y confiados, no les va a servir de nada. De tal orden es esa gran mudanza de dispensación. Pero bueno, todo esto, vuelvo a decir, es después de 2000 años de gracia que venimos disfrutando en este tiempo en el que todos estos espíritus diabólicos y todas estas huestes espirituales de maldad han estado bajo sus pies. Es decir, hasta un cierto punto, claro que sí, influencian y infestan al mundo. Pero hasta un cierto punto, gracias a Dios, esto es hermosísimo, esto es muy bueno, esto es también tener una cierta percepción de los tiempos de la gracia que estamos viviendo, siendo crueles, porque no hay duda, vemos las influencias que hay a nuestro alrededor y
y es eso, ¿no? Clamamos a nuestro Dios, ¿cómo es posible que tengas tanta paciencia? Padre, manifiéstate, es decir, el hombre ha llegado a lo más bajo, a lo más perverso, todos se burlan de ti, literalmente, así que vamos a ver, ¿no? Y esto es lo que esperan también las huestes celestiales. Esto ciertamente hay un querer como el hacer por su buena voluntad, y yo creo que a él le gusta oírnos esto de que, por favor, Padre, exáltate, exáltate, humilla, como tú dices que va a suceder con toda esa caída de Babilonia, con tus juicios, que, fijaros bien, no es solo en la tierra, o sea, no es solo en la tierra, sino que va a haber juicios en todo lo que es la bóveda celeste que tenemos aquí arriba. Esa es otra garantía de que cuando se dé esa mudanza de administración, pues es todo, en fin, como una bomba que explota y que ciertamente no va a ser visible. Hay muchas cosas que van a ser visibles así mundialmente en ese. Por eso ciertamente dice, los 10 reyes, aquellos que son mitad humanos y mitad espíritus demoníacos, que van a recibir su poder en una hora, que significa exactamente que van a ser colocados en lugares estratégicos de influencia, esto todo sabiendo que ya le queda poco tiempo. Por eso también leíamos en uno de los capítulos, ay de vosotros moradores de la tierra, porque el dragón ha sido lanzado, ha sido tirado de aquella bóveda celeste donde ahora ocupa su lugar y cae en esta tierra. Por eso dice, ay de vosotros, los de la tierra, los moradores, porque ha caído, ¿no? Y ahí ciertamente él sabe que le queda poco tiempo, son los 3 años y medio, y rápidamente va a intentar. ¿Qué es lo que va a intentar? Va a intentar llevarse con él a la destrucción. Y aquí tenemos otras señales de los tiempos, la cantidad de dictadores mundiales que han servido de tipo, también, no solo en las escrituras, sino, bueno, he estado viendo, y todavía no ha terminado, un gran documental que es la ascensión nazi y su queda, la caída. Y me refiero mucho porque trata mucho con el pueblo judío, ciertamente, porque cuando estoy leyendo en el Antiguo Testamento las cosas que Dios le avisa que irían a suceder apartándose de su presencia, lo que irían a sufrir, bueno, pues me gusta muchísimo ver estos documentales porque ciertamente veo la fidelidad de la palabra cumpliéndose todo lo que viene a suceder cuando nos vamos alejando más y más y más de nuestro Dios. Y bueno, y es impresionante, todos esos escenarios. Yo le digo, Dios, esto no puede ser muy distinto de lo que se va a pasar en el Apocalipsis, es decir, esto se ha repetido, el pueblo judío, tu pueblo al que tú exhortas siempre, al que aún mismo cuando están tan alejados, como están hoy. Es cierto que hay un reavivamiento dentro de los judíos que se están convirtiendo al cristianismo y que creen las profecías y que son muy fieles a nuestro Dios, creyendo que ciertamente Él viene, pero ocurre lo que estaba Amparo diciendo en el libro de Hechos, ¿no? Qué bonito cuando también aprendemos para qué sirvió la repartición del Espíritu en Pentecostés, que era ciertamente para que se diesen esas maravillas y señales que le hiciesen ver a su pueblo la nueva invitación
de todo Israel a arrepentirse, porque el rey estaba dispuesto a venir a la tierra si ellos se arrepintiesen. Es así. ¿Qué sucede? La ramera Babilonia, y esto tenemos que ver que no solo influenció al pueblo de Israel, sino también a todas las naciones, entre los cuales nos encontramos nosotros. Ellos hacían lo que nosotros hemos hecho siempre en las Escrituras, que es, pues, exacto, o sea, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. ¿Lo veis? Es así mismo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y así nos enseñaron a fijar los ojos en una serie de versículos y luego nos decían, no, esto no hace falta leerlo, eso es para los judíos, o el libro de Job. No, el libro de Job es un libro que, bueno, mira, era porque él temía y le vinieron todas estas cosas porque él temió y no confiaba, y tú tienes que creer, y tú tienes que creer. Bueno, pues el pueblo de Israel cogió la parte en que ciertamente había sido elegida, había sido escogida en Abraham. Entonces ellos se enaltecieron en la cuestión de haber sido elegidos y siempre, por supuesto, con sus cuerpos gobernantes religiosos al frente y con la avaricia, naturalmente, seducían al pueblo de que estaba para venir un enviado de Dios hecho carne que los pondría a ser la cabeza de las naciones y que todos los demás estarían siendo sus súbditos, sus siervos. Y fijaros bien, la venda estaba mismo en sus discípulos. Ellos también pensaban ciertamente de esa manera. De ahí que no escuchasen las palabras que habían dicho todos los profetas, de que él tendría que padecer. Ni las querían entender. Igual que nosotros no queríamos ver las situaciones por las que pasaba Job. Ni las mirábamos, ni las queríamos mirar. No, nos ponían los ojos en el hombre, hombre, hombre que éramos nosotros y edificábamos la creencia para no... ¿Estás enfermo? Es por falta de creencia. ¿Tienes angustias o tribulación? Es por falta de creencia. ¿Has dado el diezmo? Tenemos que dar. Dar es igual a recibir. Dar es igual a recibir. ¿Entiendes? Tienes que dar de lo tuyo para... Pero ¿qué hace todo eso? Es hombre, 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 es lo que tú haces, no en Cristo. No, que ciertamente es igual con Israel. Israel hoy está ciega, esperando la venida, por eso ellos andan en el año 6000, porque ciertamente cuentan desde el Génesis hasta hoy, y ellos dicen, no, el Mesías no ha venido todavía, porque el día que venga, entonces nosotros vamos a ser los principales en la tierra, y todas las naciones van a ser eso, como trataban a los samaritanos, como trataban a los de otras naciones, eran peores que perros. No se podían juntar con ellos, todavía hoy tienen esos escrúpulos. Es decir, este fue la venda que cayó sobre ellos, como efectivamente cayó sobre nosotros. Vuelvo a deciros, o sea, cuando se ha despertado toda esta palabra viva. Bueno, pues muy ciertamente es muy literal lo que dice nuestro Dios, y es por su misericordia que nos ilumina el entendimiento, enseñando nuestra muerte primero.
Esto para mí fue el cambio fue la vuelta de la tortilla, como también es la vuelta de la tortilla, el cambio de administración, pero hubo un antes y un después. Y por eso mismo, porque las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas, pero esas fortalezas que son las propias convicciones que vienen de los labios de los hombres, pero ciertamente nosotros tuvimos nuestra parte siendo engañados porque era muy atractivo escuchar que yo soy más que vencedor en todas las situaciones, porque yo voy a prosperar en todo y lo único que tengo que hacer es edificar mi creencia y es muy atractivo. Es muy atractivo. Nadie quiere admitir que en sí mismo no hay nada de bueno y lo escuchábamos, lo leíamos. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Eh, Fuera de mí, vosotros no nada podéis hacer. Literalmente nada podéis hacer. Bueno, ¿cuándo ha sucedido esto? Pues cuando hemos desesperado hemos llegado a un punto en nuestra vida en que, Padre, ya no quiero más, ya no puedo más, así que, qué sé yo, haz lo que quieras, y él no se hizo de rogado, él ahí, pues, otra cosa hermosísima, nosotros no podemos abrirle el entendimiento a nadie, a menos que Dios quiera que te utilice como su instrumento, pero no, para Dios es facilísimo. Para Dios es facilísimo abrirle su entendimiento a cualquiera. Y de hecho Él está con sus ojos en la tierra. Hay un versículo que dice que sus ojos pasean la tierra procurando efectivamente a ver cuál es el que lleva consigo lo que significa el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es que llevas un sentido, te paras y dices, ya por ahí ya no voy más. O sea que, ¡bum! Y entonces te vuelves para Dios. Pero te vuelves para Dios inútil. Te vuelves para Dios temiendo mezclarle algo de tu viejo hombre. Es cierto. Y además entendemos lo que nos dicen sus escrituras cuando encontramos otra ley que está dentro de nosotros y que se revela contra su conocimiento. Ese es el punto más bajo al que llegamos. Y además no nos abandona, sino que es un conflicto que está ahí y que, gracias a Dios, también hemos aprendido para lo que sirve. Y hemos aprendido que este espíritu tiene por labor quitarnos todo el polvo que se nos pega del mundo a diario de nuestros pies. Asimismo, y le pedimos al Padre que continúe su obra en nosotros. Y ahí entonces, por mucho que sea Ezequiel, Daniel, Isaías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, el Apocalipsis, las trompetas, ahí, como estamos inertes en nosotros propios, pues cada vez que leemos, él, como un padre a su hijo de una manera muy tierna, nos comienza a abrir su escenario. Nos comienza a abrir su escenario. Comienza a engrandecerse Él en nosotros. Y nosotros quedamos cada vez más humillados. Esto que va a suceder en el Apocalipsis con el cambio de administración en el que toda rodilla
hincará en tierra. Toda, dice él, en que el hombre va a ser humillado, exactamente lo contrario que hoy. Y nuestro Dios enaltecido, lo único que nosotros hemos hecho ha sido humillarnos antes de tiempo, y por su misericordia. Y esto que por su gracia ha comenzado a suceder en nuestra vida, va a ser a nivel mundial y nadie lo va a poder parar. Pero esto es lo único que ha ocurrido en nuestras vidas. De ahí que Él nos enseñe, como lo vimos en el último día, que no solo las presiones y las angustias y las tribulaciones y la oscuridad que nos rodea puede hacer infructuosa la palabra, sino también la vanidad. Sí, la vanidad, porque es muy fácil para nuestro corazón, ahora que entiendo, que pase lo que pase. Mi cuerpo lo ha cambiado Dios por un espíritu de Cristo. Por eso dice Dios, bástale a su siervo ser como el maestro. Nadie se puede entender esto. O sea, bástale a él comprender que tú tienes la plenitud de Dios en Cristo. Y sí que puede suceder, o sea, que comiences a pensar, algo de bueno habré hecho yo para que Dios me haya elegido. Porque son verdad, las promesas de Dios son verdad. Es cierto que estamos sentados en lugares celestiales. Es cierto que esa es nuestra esperanza, con la misma fidelidad que Amparo está mirando esto de Apocalipsis. Cuando Dios lo permita, pues nos vamos a centrar en nuestra esperanza y lo vamos a ver claramente en la palabra, lo que es la iglesia del misterio, de la cual hacemos parte. Y es maravilloso pensarlo. Y ciertamente nuestro corazón es igual que el de Ezequiel, que cuando los emisarios de Babilonia le enviaron cartas y presentes, pues tú digas, algo habré hecho yo de bueno para que sea de los escogidos. Y es ciertamente donde dice Dios, se te están resbalando los pies. Y es una de las maneras de enseñarnos ciertamente el cadáver tan putrefacto que es la carne y cómo es el corazón más engañoso que todas las cosas. Es genial. ¿Y qué es lo que quiere nuestro Dios? Que reposemos de nuestras obras. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Que aparezca la buena obra que es Cristo en ti. Es tan hermoso, es tan, qué sé yo, supera, esto es lo que Dios, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y por eso está escrito que dice, sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa el entendimiento, es decir, y ciertamente es como también le dijo al rico, lo que es imposible para vosotros es posible para Dios. Cuando tenemos este amor de Dios en nosotros, inundando nuestros corazones, lo cual no tiene nada que ver con sentimientos. No, los sentimientos nos van a engañar muchas veces. Lo que pasa es que ya no le hacemos caso, es decir, se va haciendo, esas armas son poderosas para ya no hacerle caso a los sentimientos que nos llegan. Eso es lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque a medida que se va humillando, como dice la palabra, a medida que este viejo hombre se va debilitando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces esa es la tal labor, obra de Dios, que hace con que
cada vez le digamos, Padre, uy, fortalece este Cristo, como tú dices, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Y esto es lo que sucede siempre, limpiándonos nuestros pies. Bueno, es maravilloso. Pero bueno, para terminar un poco en lo que estoy seguro que vamos a comenzar a ver, las bodas del Cordero. Uy, porque fíjate, mismo en estos versículos que ha estado leyendo Amparo, hay unas, las alegrías todas, es como una explosión de júbilo en sus huestes celestiales, que saben lo que ha ocurrido, que saben todo ya lo que va a ocurrir, porque conocen a nuestro Padre. Y sin embargo después vienen a las aves del cielo que se harten con la carne de los grandes y de los... Porque ciertamente está viendo el cuadro final, el estallido final, que es el adversario congregando a las naciones para luchar contra este que viene. Y bueno, esto es ciertamente lo que es el Armagedón del Apocalipsis, cuando él no solo acaba con todos aquellos ejércitos que se van a juntar en el territorio queriendo dar el último zarpazo, y es cuando se encarcela a la bestia, es cuando se encarcela, no, perdón, donde la bestia y el falso profeta son lanzados al lado de fuego, desaparecen, esos son destruidos ahí. Y todo viene el ángel a seguir, que es el que trae la cadena y encierra a todos los espíritus en este sitio donde va a ser la Babilonia. Es ahí donde va a caer, donde va a haber este fuego que llega el humo de sus tormentos hasta los cielos todo el tiempo. Esa es la cárcel donde va a estar los 1000 años y donde no va a poder engañar a las naciones. Y va a quedar ciertamente para estas naciones que van a ser perdonadas y que pasen al milenio, que lo tengan bien en cuenta. O sea, que sería un bellísimo testimonio para ciertamente volverse para Dios, para nuestro Dios, así mismo. Pero muy bien, las bodas, uy, las bodas. Bueno, pues es verdad que el llamamiento a todo Israel es la esposa, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es que ciertamente el remanente que se ha mantenido fiel, el remanente que son destinados a la Jerusalén celestial, así mismo, en los cuales aquellos 144.000 son los que se habla de ellos en el Apocalipsis, por tanto son el remanente de ese tiempo, pero tenemos versículos como los que hemos leído en otras reuniones, que en el registro del hombre rico, que los discípulos le preguntan, pues nosotros lo hemos dejado todo, y él dijo... recibiréis más 100 veces en esta vida y en la vida eterna, en el reino venidero, o sea, seréis. Por tanto, en esa Jerusalén celestial no solo están los 144.000 referidos del Apocalipsis, sino que hay un remanente de todas las administraciones anteriores, de una gran parte judía, pero también gentiles que se han mantenido. Dios los conoce. Otra vez, volvemos a repetir que nosotros no hacemos juicios de quiénes los mansos de la tierra, el remanente de la Jerusalén celestial. No, Dios dice, ocúpate en tu salvación. Y ciertamente nuestra salvación particular es la Iglesia del Misterio, que tiene sus bendiciones en aquellos lugares supracelestiales, por encima de todo principado y potestad. Y ahí no solo se está refiriendo a los de maldad en este momento, no. También los principados y potestades de nuestro Padre, bueno, pues por encima están nuestras bendiciones.
Y es de donde Dios dice que debemos mirar todo este cuadro. Así mismo, esos son nuestros privilegios. Tanto nosotros no pertenecemos a la Jerusalén celestial. Y sin embargo, en Gálatas, que está escrito durante el libro de los Hechos, Pablo lo llama a esta Jerusalén celestial, que es la madre de toda esa iglesia. De toda la iglesia de los Hechos, ¿entendéis? Es decir, que también hay un remanente del libro de los Hechos que van a estar presentes en esa Jerusalén celestial. Pero ciertamente esos son los que conforman la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque dice que se prepara, mientras que nosotros no nos estamos preparando para nada. Nosotros ya fuimos sentados en lugares celestiales. Y esta Jerusalén de arriba, donde vayan estos remanentes de todas las épocas y dispensaciones, solo al final del milenio, es cuando desciende a la nueva tierra y los nuevos cielos. Y es la novia. Todo lo que hay en el milenio es el banquete de bodas. A lo cual hemos escuchado hoy, bienaventurados los que ahí estén convidados. ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos que hacer otra vez la gran distinción entre salvación y recompensas. La salvación, vuelvo a repetir, es decir, la gran victoria en salvación de toda la humanidad, que no sea cizaña, porque todo estas venganzas, toda esta ira cae para que la espada divida el trigo de la cizaña. Esto es. Pero la salvación es enorme. Una gran parte de esta salvación solo va a resucitar después del milenio, en el gran trono blanco. ¿Qué gran parte la que Dios conoce? Son compañías que hay ahí después del milenio. Asimismo. ¿Quiénes son los que van a salir entonces en la primera y mejor resurrección? Precisamente los que han guardado la esperanza. Los que han guardado la esperanza, es decir, salvos son muchos y van a aparecer, pero si han perdido su esperanza o no, o es otra compañía que no han oído hablar, como dicen Romanos, bueno, pues tienen su esperanza en el último día después del milenio, así mismo. De los que nacen, que guarden su esperanza, de los que renacen entonces en esta resurrección primera, cuando viene este Rey de Reyes y Señor de Señores a la tierra, que tiene varias fases, ahora no voy a entrar en el rapto, no voy a entrar en nada de esto, pero todos estos son de la primera resurrección. Ahí todos pasan por el bema. Todos pasamos por el bema. Mismo de la iglesia del misterio. De la iglesia que conforman las vírgenes necias. De la iglesia que conforman las sabias. De las que conforman los amigos del novio. Todo esto son compañías. Y todas son compañías bien definidas de nuestro Padre Celestial. Nosotros tal vez no sabemos bien, pero están escritas, sabemos que hay una diversidad grande de llamados, cada uno conforma. Y de estos, ciertamente, por eso dice, si eres convidado a bodas, siéntate en el último del asiento. No ocupes el primer lugar.
sino que Él después puede venir y decirte tú, más para arriba. Esto es genial, porque lo que va a suceder en este Bema es efectivamente el lugar que cada uno de los que pasen al reino milenial ocupe reinando con Cristo o no reinando con Cristo. Es decir, de ahí algunos podrán venir a ser avergonzados, como dice nuestro Padre en la palabra. Asimismo. Y pierdan su recompensa. Esto está escrito. Esto está escrito. Fíjate, igual que todo Israel fue llamada, a toda Israel llama a su esposa, pero sin embargo solo un remanente adquiere esa recompensa, ese título. Es como dicen Romanos, o sea, todos somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos con Él, herederos. Pero si padecemos con Él, coherederos. Y coherederos es distinto de herederos. Una cosa es heredar los beneficios que Él ha conseguido de salvación para nosotros. Coherederos es que participas de sus mismos beneficios, que es reinar y gobernar. Que vuelvo otra vez a decir, nada tiene que ver con el reino y gobierno que tenemos nosotros los hombres como preconcebido. No, con esos preconceptos se le ha puesto la venda a toda Israel pensando que ellos eran los elegidos. Con esos preconceptos podemos imaginarnos, ¡guau! El milenio vamos a ser. No. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dice que el primero será el último. O sea, pero en el buen sentido es genial haber aprendido que la semilla de mostaza es nuestro Cristo, es el que se rebaja. Por tanto, el que más reine y gobierne con Él será el que tenga privilegios de servicios maravillosos en el milenio. Y en el cuerpo al cual pertenezca, porque son muchos. Es cierto, la variedad de nuestro Dios, así como hay arcángeles, zoas, a 24 ancianos, querubines. Todo esto no son palabras al azar, sino que son ciertamente variedades de nuestro Dios, de una misma casa. La casa es de Dios, pero como les dijo Jesucristo, creo que es en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas. Y si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Muchas, muchas. No os quedéis pensando, no. Salvos, todos salvos. Tenemos el mismo cuerpo celestial, como nos decíannos eso. No importa lo que hagas. ¿Por qué? Porque cuando seamos salvos, somos todos salvos. El mismo cuerpo, los mismos beneficios. No, de hecho es increíble la cantidad de riqueza que estamos acumulando negándonos nosotros mismos, permitiendo que Cristo haga su obra en nosotros. Y ciertamente nos humilla, es decir, nos humilla, y nos escribe y nos alerta. Acordaros que en otro tiempo lo que nosotros éramos en otro tiempo, y esto está en Efesios, acordaros que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto no lo está diciendo antes de confesar a Jesucristo como Señor de nuestra vida, como nos dijeron, serás salvo, ya está, ya a partir de ahí haz lo que quieras. No.
Hay ciertamente un cambio drástico en nuestras vidas cuando realmente confesamos a Cristo, que es hacerlo literalmente Señor de nuestras vidas y humillamos al hombre viejo. Hay un cambio impresionante en nuestras vidas de actitud. De hecho, yo cuando estaba en el ministerio del camino no, me olían mal muchas partes de las escrituras que no quería oír, de que sea buena vuestra manera de vivir. Cuando leía estas cosas, sea vuestra conducta conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No tanto en tiempo, sino que lo tienes aquí al lado. Por tanto, compórtate con la dignidad que se debe manifestar en tu vida si realmente tienes a Cristo. Y son muchas las veces que tenemos. Huir de las pasiones juveniles. Todo esto me resultaba ley. Y también fue el Espíritu de Dios el que me tuvo que iluminar el entendimiento para ver que sin yo ponerlo como ley, ahora no puedo hacer esto, ahora no puedo hacer aquello. Ese es el legalista, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy intentando hacer con mi carne y ahora me voy a privar de esto y ahora no como de aquello y ahora voy a tal sitio el tal día porque es un sacrificio que hago y ahora... No, eso es carne todo. Pero una cosa es cierta, si tú humillas el viejo hombre, que esto es lo mejor que le puede ocurrir a cualquiera, no tengo yo por mejor beneficio que en mi vida lo que ha hecho Dios enseñándome ciertamente la podredumbre que habita en el hombre. Y en mi corazón lo engañoso que es para tenerlo en su sitio continuamente. Eso es lo más grande que ha sucedido en mi vida, porque es cuando únicamente se ha... pero además es como una flor, es algo que crece a diario y le ves toda su hermosura y le ves toda su delicadeza y le ves todas sus cualidades y le ves los colores, todo, ¿no? Y tienes un cierto pánico en que no le mezcles tú nada. Le huele mal, como a los sacerdotes. Los hacía ir al lugar santísimo, pero vestidos de lino, porque le olía mal el sudor. Eso servía. El traje de lino era para que se acordasen que allí era algo celestial. Pues esa es la diferencia que va haciendo en nosotros. Y esto es esa perfección suya, que fíjate ahora cómo encaja. Por eso es que entendemos las cosas invisibles de Dios por lo que ha hecho, por lo hermosa que es todavía la naturaleza, aunque no lo conozcamos, y de cierto es lo que le sirve de testimonio a Dios. También para dejar a los hombres sin excusa. Y fijaros cómo ha puesto la venda a esta Babilonia. Claro que el padre de mentira es el diablo, y es pero es un sistema en que lo ha ensuciado todo, lo ha infectado, ha puesto el germen allí y se ha expandido a lo que hoy es el mundo, una ceguera total y completa, no solo de los judíos, sino de las naciones. Es así, de manera que hemos llegado a una parte en el que las bodas del Cordero duran efectivamente 1000 años y se consuma con la bajada de la nueva Jerusalén a la tierra y al cielo nuevo. Y esto es lo que estamos ahora comenzando a ver. Y vamos a ver ciertamente que el milenio, el reino de Dios en la tierra, tampoco es el gobierno que vaya a traer
la perfección, sino que acaba también en fracaso. En el milenio continúa a haber muerte. Por supuesto que hay muchas ventajas. Es el periodo más favorable. Si este de la gracia ya es favorable para el hombre, yo lo que estoy viendo es que ciertamente ha ido Dios abriéndole escenarios a los hombres cada vez más favorables para pensando, bueno, no, si yo tengo la gracia, si yo tengo esta libertad de hacer lo que quiera, ciertamente me volveré para Dios, eso sería lo normal. Bueno, pues nosotros pensamos, lo normal entonces es que cuando esté su gobierno aquí, nadie pueda hacer mal, eso será imposible, porque serán los ángeles los que lleven su justicia y observen y estén ciertamente vigilantes, por tanto ni el hombre va a tener jurisprudencia en eso, sino que se va a llevar a cabo lo que él dice. Bueno, pues no pudiendo ser engañadas las naciones porque está en esa Babilonia ardiente, en una prisión sin poder engañar a las naciones. Y sin embargo, ¿por qué dice Dios que viene para castigar a las naciones y para gobernarlas con vara de hierro? Es impresionante. Y es ciertamente por eso, porque al final, y por eso no se destruye a Satanás al principio, como se destruye a la bestia y al falso profeta, a las huestes del adversario las mantiene Dios en aquella prisión que será un humo ardiente, todo aquello en testimonio a estas naciones, pero algunos obedecen fingidamente. No pueden hacer mal ninguno, no se prepararán para la guerra, no habrá guerras, ni mucho menos. Habrá una abundancia de alimentos maravillosa. El conocimiento de Dios se llevará desde el territorio por todo el mundo. Asimismo, el conocimiento de nuestro Dios, mucho mejor que el que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque no desaparece toda la venda, desaparece todo el engaño. Y sin embargo, el corazón humano va a obedecer en una gran parte. No todos, ni mucho menos, van a ser muchos salvos en esa altura, pero una gran parte también, porque dice que son como la arena del mar, fingidamente en ese tiempo nuestro Dios, para probarlos, suelta a Satanás otra vez de la prisión, como los va a hacer caer en estos 7 años que ahí vienen, les va a dar esa libertad. Al final de los 1000 años ciertamente les da esa libertad y estas naciones, queriéndose rápidamente aprovechar de los privilegios que tiene su territorio, aquella multitud que gobierna con él en los 1000 años, que son los que han estado en las cenas del Cordero, en el banquete, que se consuma al final de los 1000 años, pues rápidamente van a querer quitarle, engañados por este adversario que en un breve espacio de tiempo será suelto a engañar a esas naciones, y vuelven a juntarse otra vez queriendo quitarle esos privilegios a los convidados de bodas. En ese momento cae el fuego del cielo, no hay ahí resurrección más ninguna, es el trono blanco, que es distinto a los tronos que aparecen en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con los que nuestro Dios ve dignos para que juzguen también. Este no, el último es el trono blanco, que ya no es en esta tierra, es en los cielos, y ahí entonces comienza lo que es verdaderamente un estado del que poco conocemos o nada. Que es ciertamente cuando se termina de ser Cristo todo en todos y le entrega todas las manos al Padre y pasa a ser Dios todo en todos. Bueno, pues es maravilloso, esto es
un esbozo, una estructura. Ahora, esto todo está lleno de, como digo, el crecimiento de la palabra viva que nos va dando nuestro Dios en lo que vamos viendo. Pero todo encaja como anillo al dedo. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Conocer a Dios ciertamente tiene mucho que ver con que lo que vamos ya oyendo y asentando coincide con su naturaleza. Él dice, mis ovejas conocen mi voz. Hay cosas que escuchamos que es pura y simplemente no encajan. Vemos que es de otra parte, vemos que algo... Pero cuando es su voz, encaja como un guante. Y en todas las partes, no es áspero en parte ninguna de las escrituras, sino que van cayendo las escrituras en su sitio correcto. Porque es el Espíritu dentro de nosotros el que está haciendo la palabra viva. Eso es lo maravilloso. Por eso estaba con mucho deseo de llegar a esta parte, y donde él ciertamente nos muestra que todo esto que hemos leído, aunque se haya condensado con tantísimas figuras, pero tiene cada una riqueza increíble, que eso es lo que va despertando nuestro Dios, como hace cuando brota la primavera después de un tiempo seco, comienzan las pétalas abriéndose, las flores de una parte, de otra, y se va haciendo cada vez más maravillosa. Muy bien. Bueno, excelente. Sé que va a ser un gran tiempo y vamos a seguir aprendiendo muchas cosas, encajando. Bueno, muy bien. ¿Alguien desea cerrar con una oración, por favor? Siempre.